presentación. Con todo gusto. Perfecto. Entonces, con la puntualidad que caracteriza a Global Broker, siendo las 18 horas de esta tarde, damos por iniciado y damos la bienvenida a todos quienes se conectan a esta nueva capacitación que Global Brokers ofrece para sus asociados a nivel nacional. Y nada menos que con un tema que resulta muy propio de lo que la estación nos presenta y de lo que nuestra gestión también como asesores inmobiliarios requiere para que tengamos el dominio y el conocimiento, la expertise necesaria para poder desarrollar una nueva línea de negocio en esta etapa del año. Es por eso que, bueno, Global Brokers ha decidido poner para todos sus asociados esta nueva capacitación que la dictará el abogado inmobiliario don Salvador McLuff, uno de los cofundadores de Global Brokers, que ya está presente junto a nosotros, conocido por todos los miembros de la red de corredores exitosos. Agradezco a Ivonne también que se está conectando, que está saludando, y a todos los presentes, gracias por estar en esta tarde. Entonces, con ustedes dejo en esta plataforma a don Salvador McLuff Frank, el abogado inmobiliario. Don David Espinosa, muy buenas tardes, muy bienvenido. Usted está aquí ejerciendo como director de capacitación de Global Brokers y los vamos a ver aquí muy seguido, aquí ven muchos de sus compañeros. Saludarlos a todos ustedes en este día de verano caluroso, en cualquier parte que se encuentren, don Misael, Ingrid, don Francisco Fonseca, Procanje y todos quienes se van uniendo acá. Idealmente verlos a todos como siempre. Y en esta oportunidad también, don David, contarles que un poquito más adelante le doy la palabra a don Víctor Duarte, a efectos que él es un gran contador auditor titulado de corretaje de propiedades también, impuestosok.cl. Y les quisiera compartir acá una resolución del servicio impositor. Primero vamos a saludar aquí a Ingrid. ¿Cómo está Ingrid? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, profesor, gracias. ¿Qué ha sido de su vida? ¿Cómo está? Usted se ganó un curso de corretaje de propiedades y lo va a hacer su hermana a partir del 11 de marzo del 2024. Exactamente. Excelente, Ingrid, excelente. Quería preguntarle, Ingrid, ¿qué es el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado. ¿Qué porcentaje sobre el valor de venta se aplica al IVA hoy día actualmente como norma general? El 19%. Sí, dudó, eso es correcto, Ingrid. ¿Desde qué Sí. año usted recuerda desde qué año se aplica el 19% en el IVA? Uy, debe ser hace más de 7 años. La verdad que exactamente no me... Efectivamente, Ingrid, el año 2010, en el primer gobierno de Sebastián Piñera Echenique, se dictó una ley, una norma transitoria, es decir, era algo muy transitorio para la reconstrucción del país, se subió de un 18 a un 19%. En otros países son diferentes los porcentajes. Por ejemplo, en Dubái, cuando ustedes van a tener inversiones, en Dubái es de un 5%, y en otros países aquí en Latinoamérica es de un 15%. ¿Y por qué estamos acá, Ingrid? Le voy a pedir que usted me ayude aquí. Como una clase, ¿cierto? Aquí vamos a una exposición. Aquí, Vamos a ¿cierto? analizar. Vamos a analizar, Ingrid, esta resolución exenta número 53 del 25 de mayo del 2021, que después la vamos a conversar con don Víctor Duarte, en donde se establece acá los considerandos. Ayúdame a leer los primeros dos, Ingrid. Lo puedo agrandar. Considerando. Espéreme, vamos Con- aquí, para que le cuadre. Ah, ahí está. Considerando, primero, que la ley número 21.210, publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2020, modificó la letra G del artículo 8º de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, quedando la norma del siguiente tenor. El arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial,
y de todo tipo de establecimientos de comercio. Hasta Para ahí calificar, vamos a ir, mire qué importante. Primero, estamos analizando una norma dentro del decreto ley o de la ley del IVA, si usted quiere, de las ventas y servicios. Dice que aquí estamos viendo que el hecho grabado, ¿a qué se le aplica el impuesto? Y acá la norma nos habla del arrendamiento, porque una circular del Servicio de Impuesto Interno es una norma. Nos habla del arrendamiento, también del subarrendamiento, ojo, también del usufructo o de cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles e inmuebles. Es decir, si nosotros cedemos un inmueble o parte de un inmueble que tenga en su interior bienes muebles, maquinaria, instalaciones, es obligación que declaremos y paguemos este impuesto mensual, porque el impuesto al valor agregado es un impuesto mensual. Ahora sí, vamos a continuar, Ingrid, con el siguiente párrafo. para calificar que se trata de un inmueble amoblado o un inmueble con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, se deberá tener presente que los bienes muebles o las instalaciones y maquinarias sean suficientes para su uso para habitación u oficina o para el ejercicio de la actividad industrial o comercial respectivamente. Para estos efectos, el servicio, mediante resolución, determinará los criterios generales y situaciones que configurarán este hecho grabado. Ingrid, y queridos alumnos, compañeros, colegas, lo que piensen ustedes que el Estado, la forma de financiar el Estado, principalmente es a través de los tributos. El tributo es el género y el impuesto es la especie. Entonces, el Estado, para financiar la seguridad interna, la seguridad externa, la implementación de las obras públicas, las pensiones que hemos visto en el último día, lo recauda a través de los tributos. Entonces, en la reforma tributaria del 2021, lo que se realizó como en la reforma del 2015, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 y la que vendrá este año, la intención del Estado es aumentar la recaudación fiscal, crear nuevos hechos grabados, crear nuevas actividades a las cuales le apliquemos un impuesto. Y lo que usted acaba de leer, Ingrid, significa que es el Servicio de Impuestos Internos el encargado de determinar qué inmuebles amoblados deberán pagar IVA. Porque antes del año 2021 no había hoy día un establecimiento objetivo, con parámetros objetivos, claros, precisos, para lo cual debía entenderse cuándo un inmueble estaba amoblado o no. Por eso, Ingrid, le voy a pedir si usted me puede ayudar acá a leer el número 1. Por supuesto. Situación material del inmueble. El presente hecho grabado requiere de una situación objetiva. ¿Cuál es? Que el inmueble respectivo cuente materialmente con muebles o bien con instalaciones que permitan o posibiliten el ejercicio de una actividad comercial o industrial al tiempo de la celebración del contrato respectivo, aun cuando en el hecho dichos muebles o instalaciones no se utilicen o no se ejerza actividad comercial o industrial alguna. Es decir, es determinante para configurar este hecho grabado especial la existencia de la situación objetiva antes descrita y no la destinación que el usuario pretenda darles. Ingrid, colegas, fíjense que esta circular es del año 2021 y nosotros propusimos en el manual de arriendo el 2019 cuándo debía entenderse que un inmueble estaba amoblado. Por ejemplo, usted me tendrá que preguntar, Salvador, si yo arriendo una casa habitación y esta casa habitación solamente tiene un velador y 4 sillas, ¿deberá entenderse amoblado? Yo le respondería no. En ese caso no debe entenderse amoblado. Porque si usted se fija en la definición que dice que permiten
o posibiliten el ejercicio de una actividad comercial o industrial. Por ejemplo, si usted arrienda un local comercial y lo arrienda con las estanterías, lo arrienda con una caja registradora, o si es un mercado pequeño, un mini market, y usted tiene para colocar los coolers, las bebidas y otras instalaciones, ahí deberá entenderse de que ese inmueble está amoblado y se deberá declarar y pagar IVA todos los meses. Tanto, ojo, para todos los inmuebles amoblados, si usted es persona natural o empresa, persona jurídica, igual deberá declarar y pagar IVA. Por ejemplo, Lorena Orellana compra un departamento en Las Condes y ella lo arrienda por Airbnb o por Booking o por Global Brokers, lo arrienda amoblado y ella como persona natural, y lo vamos a ver, debe declarar y pagar el IVA al mes siguiente, los primeros 12 días hábiles del mes siguiente, aunque sea una persona natural. Y eso lo vamos a ir viendo. Ahora, Ingrid, ayúdame con el punto número 2, porque recuerden que vamos desglosando cuándo se entiende que un inmueble está amoblado. Suficiencia de los elementos suficiencia de los elementos accesorios al inmueble. Sobre la materia, la ley número 21.210 incorpora este elemento con la finalidad de establecer un parámetro mínimo para que los respectivos bienes o instalaciones permitan al arrendatario darles el destino que se contempla. Los destinos de los inmuebles pueden ser, entre otros, comercio, deporte y recreación, educación y cultura, hotel, industria, bodega, minería, oficina, administración pública y defensa, culto, salud, transporte y telecomunicaciones, eriazo, estacionamiento. Fíjese que la importancia que dice acá es que estos son, entre otros, los usos que deben estar establecidos en los planes reguladores de cada una de las comunas, de las agrupaciones de comunas o también en los planes reguladores metropolitanos. Comercio, deporte, recreación. Por lo tanto, si yo arriendo, por ejemplo, una instalación deportiva, una cancha de básquetbol que tiene aros, que tiene sillas para poder ver el partido y otras instalaciones, debe entenderse de que ese es un inmueble amoblado. También puede dedicarse a la educación. Usted perfectamente puede arrendar una instalación para un jardín infantil, puede arrendar una instalación para un colegio, para una universidad. Y en esos casos también se deberá declarar y pagar IVA. También se podrá dedicar, como dice acá, para la industria, bodegaje, minería, para oficina, administración pública y defensa, etc. Por lo tanto, cualquier tipo de uso de suelo en donde existan bienes muebles en su interior, maquinarias que posibiliten el ejercicio de alguna actividad, siempre deberán declarar y pagar IVA. Ahora, para que descanse Ingrid, le voy a pedir acá a otro de nuestros colegas, aquí a don David Espinosa, para que usted, y si tienen alguna duda, la pueden ir, porque esta materia puede ser un poco árida, pero estamos aquí para ir respondiendo. Gracias, Ingrid. Le vamos a pedir aquí a don David a que me ayude a leer el siguiente párrafo. Con todo gusto, dice, al respecto cabe distinguir inmuebles amoblados. El inmueble deberá contar como mínimo con los enseres o mobiliario indispensables para su utilización conforme al destino de la edificación respectiva a modo ejemplar. Y procede a dar los ejemplos que Vamos a leer vamos a ahora, ver. vamos a leer, don David, que es lo que más nos interesa, el inmueble con destino habitacional. ¿Cuándo se entenderán, cierto, amoblado? Perfecto. Entonces, en el punto 1, inmueble con destino habitacional. En este caso debe contar con aquellos bienes muebles que permitan la pernoctación y alimentación de las personas. Así, por ejemplo, si el arrendamiento recae sobre un departamento de uno o más dormitorios, una cocina y un baño, se entenderá que el inmueble cuenta con muebles suficientes para considerarse amoblado. Si a lo menos incluye lavamanos, inodoro, tina o receptáculo para bañarse, una o más camas u otros muebles de similar naturaleza, así como también algunos enseres tales como mesa de comedor,
sillas, vajilla, refrigerador, horno o cocina que permitan el alojamiento de una o más personas. Entonces, don David, en base a lo que usted acaba de leer, me está diciendo que si permite la casa habitación, el departamento, cumplir el objetivo de pernoctar, de hacer las labores propias, ¿cierto? De poder dormir en un inmueble, de poder bañarse, de poder cocinar, debe entenderse amoblado, ¿correcto? Es correcto, y además detalla a modo de ejemplo cuáles son los enseres que mínimamente harán calificar este inmueble como amoblado. Excelente. Y les quiero contar que cuando la norma dice tales como, lo que estoy colocando acá digamos, en destacado, significa que se ejemplifica, como dice don David. No es taxativo. Es decir, pueden ser otras instalaciones similares. Porque lo que está acá haciendo el Servicio de Impuestos Internos es establecer una línea. De aquí para arriba voy a cobrar impuestos y de aquí para abajo no voy a cobrar impuestos. Y por eso es tan importante esta circular, que lo voy a pedir que ustedes también puedan compartir en nuestros grupos de WhatsApp. Y don David dice acá, Bueno, ahí está la excepción. Dice, por el contrario, no serán considerados para estos efectos aquellos inmuebles por adherencia, tales como repisas u otros de similares características, ni por sí solos las cocinas u hornos empotrados. es decir, el servicio dice que los inmuebles por adherencia, recuerden que son aquellos muebles por naturaleza, pero que se adhieren permanentemente a un inmueble. Por ejemplo, un ladrillo, por ejemplo, la alfombra, por ejemplo, los vidrios y las ventanas, las lámparas. Si usted empotra una piscina de plástico, también debe entenderse un inmueble por adherencia. ¿Y qué dice acá? Que si usted tiene un departamento, una casa habitación, y tiene hornos, tiene cocinas que están empotrados, que adhieren al muro, no por eso debe entenderse amoblado. Eso es lo que nos dice acá esta nota. Muchas gracias, don David, y le voy a dar la bienvenida aquí a don Víctor Duarte, corredor de propiedades, corredor exitoso, contador auditor, impuestosok.cl, que los invitamos acá para que nos conversara. ¿Cómo está, don Víctor? ¿Me escucha bien? Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están todos? Espero que todos Bien, bien. muy bien. Don Con un poco Víctor, de ¿un poco de calor o frío? calor. Ah, bien, muy bien. Don Víctor, el Servicio de Impuestos Internos, como dijimos, dictó esta norma para establecer parámetros objetivos. ¿Usted qué les dice a sus clientes de impuestos OK cuando ellos le preguntan si deben o no deben pagar, declarar y pagar el IVA? ¿Cuál es la recomendación que usted nos hace como contador? Mi consejo siempre es pagar el impuesto cuando uno arrienda un bien amoblado. Porque el común de la gente cree que tiene que pagar el IVA sobre el valor arrendado. Y para un poco tener claridad al respecto, eso no es tan así. O sea, don Hay, Víctor, usted nos está diciendo que en el arriendo de inmuebles amoblados no pagamos el 19%. sea, se paga, pero en base a otro cálculo que es un poquito más complejo y que en definitiva viene a Pero que no dejar ingresa. más tranquilo a los propietarios que arriendan bienes amoblados. ¿En Correcto. qué sentido? En que interviene acá el avalúo fiscal de la propiedad junto con el valor del arriendo en forma mensual. Efectivamente. ¿Ya? Y le voy a pedir a usted, don Víctor, para que entendamos un poco lo que usted está hablando, Perfecto. este es el borrador de nuestra tercera edición de nuestro manual de arriendo, que ustedes ya tienen la primera y segunda edición, y le voy a pedir a usted mismo, don Víctor, que expliquemos con peras y manzanas cómo se calcula el IVA, y yo acá le estoy mostrando este primer párrafo para que usted me ayude a leerlo. Deme un segundo, por favor, que estoy acá haciendo un Yo cálculo. lo voy a ayudar. Dice, Ya. el artículo 17 de la ley del IVA, el decreto ley 825, que les recomiendo que lo bajen de bcn.cl, el actualizado, esta es la norma que rige el IVA, dice,
En el caso de arrendamiento de inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, y de todo tipo de establecimientos de comercio que incluyan bien raíz, podrá deducirse de la renta, de lo que se percibe por este arriendo, una cantidad equivalente al 11% anual de avalúo fiscal, o la proporción que correspondiere si el arrendario fuere parcial. Esto puede sonar un poco complejo, pero se los voy aquí a dar en un ejemplo y lo vamos a ver a continuación. Fíjense que lo que dice, ahora ayúdeme usted, don Víctor, a leer este párrafo para seguir entendiendo. Ya, dice acá, a diferencia del cálculo para el pago del IVA, en general, para el caso de los inmuebles amoblados, no se aplicará el 19% sobre el precio del bien, sino que deberá hacerse una operación aritmética considerando el 11% del monto del avalúo fiscal del bien raíz y los días o meses arrendados efectivamente, si el arriendo no fuere constante. Para estas operaciones, el contribuyente o su representante, o su representante deberá acercarse al SII a efectos de que proceda a efectuar el cálculo señalado, o bien ingresar al portal del SII, menú Impuestos Mensuales, submenú Otras aplicaciones, opción Cálculo del IVA, por arriendo de inmuebles amoblados, en donde se ha dispuesto para todos los contribuyentes una calculadora para tales efectos. Vamos por parte, don Víctor. Mire qué interesante. Lo primero que dice acá es que si usted tiene un departamento, 2 departamentos, 10 departamentos, es persona natural, no es contribuyente en el sentido que usted no tiene una empresa, ya lo explicaremos. ¿Cierto, don Víctor? Yo puedo ir físicamente a una oficina del Servicio de Impuestos Internos para que ellos me calculen el impuesto. Efectivamente, de acuerdo a lo que indica lo que recién le acabamos de leer, ¿cierto? Hay dos formas. Una es la vía presencial o la otra es la vía online. Que para el caso de la vía online hay que tener ya sea la clave única o estar registrado en el portal de impuestos internos. Mire qué interesante. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos está a su disposición. Usted puede ir a preguntarle a un funcionario, toca la puerta, llama telefónicamente, lo van a atender extraordinario y ellos le van a hacer el cálculo del impuesto. Porque, ojo, esto no es llegar con 100 pesos y usted le aplica el 19 y así son 19 pesos. No, es una operación distinta. Que, como aparece acá en esta parte que estamos viendo, usted lo puede hacer manualmente o en el portal del Servicio de Impuestos Internos que hay una calculadora, que se las voy a mostrar a continuación y don Víctor nos va a explicar para entender que esto no es tan complicado. Don Víctor, este es un ejemplo, le voy a pedir que usted nos ayude aquí a explicarlo. Entiéndase que este es un arriendo amoblado. Perfecto. Ya, ¿cierto? Acá tenemos en la renta, de acuerdo al ejemplo, una renta mensual, ¿cierto? Que el propietario percibió 120.000 pesos, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ¿tengo que pagar el IVA sobre los 120.000 pesos? Le digo, no. Momentito, hagamos primero un cálculo aritmético para saber en definitiva cuánto es lo que hay que pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Como contribuyente, nos vamos a impuestos internos, ya digitamos el rol de la propiedad, ahí nos va a entregar a nosotros el valor del avalúo fiscal de la propiedad que acabamos de rentar. ¿Ya? Ajá. Una vez que tenemos esa información, nosotros, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por el 11%, que en este caso del ejemplo, el valor de la propiedad es 9.600.000 pesos. ¿Ya? Ajá. Si hacemos nosotros el cálculo, sacamos el 11%, nos da un valor que es 1.056.000 pesos. Luego,
tomado ese valor, hay que sacar la proporción, porque esto corresponde a un valor anual. Y como el arriendo de nosotros es mensual, tenemos que equiparar los tiempos, ambos que sean mensuales. ¿Y qué hacemos? Con el 1.056.000 pesos lo dividimos en 12. ¿Cierto? Y ahí estamos equiparando el arriendo, que es mensual, con el abono fiscal, que también es mensual. Correcto. Una vez que tenemos, ¿cierto?, esas dos variables en la misma unidad de tiempo, hacemos la resta. Restamos 120.000 pesos que percibimos por el arriendo amoblado, a eso le restamos los 88.000 pesos que da el ejemplo en este caso. Y nos da una renta o base imponible de 32.000 pesos. Sobre ese monto, uno recién va a pagar el 19%, que en este caso serían 6.080 pesos. Entonces, don Víctor, para ir entendiendo un poco, ya vamos a hablar, Scarlett, y a usted la voy a desmutear para que usted misma haga la pregunta. Aquí lo que tenemos que entender de que el impuesto al valor agregado, fíjense la importancia del nombre, es al valor que yo le agrego en el proceso productivo. Es decir, yo tengo que, al monto sobre el cual yo debo pagar el impuesto, el IVA, tengo que restarle un crédito, lo que a mí me costó producir ese bien o servicio, para decirlo en forma sencilla. Esta operación aritmética que usted la puede hacer en internet, la puede hacer a mano, la puede hacer en el servicio de impuesto interno, o la puede hacer su contador, nos explica cómo debemos llegar a el impuesto a pagar. Don Víctor, antes de ir con usted, Scarlett, don Víctor, ¿cuáles son las sanciones, las penas, las multas y los delitos que yo cometo cuando no declaro y pago el IVA? Porque, ojo, queridos colegas, usted tiene dos obligaciones como contribuyente: declarar el impuesto, declarar todos los impuestos, en este caso el IVA, y pagarlos. Y usted puede ser sancionado por una o por otra o por las dos. Entonces, don Víctor, ¿cuáles son las penas o las sanciones que establece la ley tributaria si yo no hago este procedimiento? A ver, antes de ir a las sanciones, hay que más o menos ver qué pasa si yo no tengo la capacidad de pago, ¿ya? También a mí el servicio me da la opción de lo que se llama un giro de impuestos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo como contribuyente reconozco que tengo una deuda con impuesto interno, ¿ya? Yo firmo los documentos que me entrega impuesto interno y después voy a la tesorería a pactar el monto de lo que debo de impuestos. ¿Ya? También es una opción que es válida hoy en día, y en el fondo uno se está ahorrando parte de las multas y de los intereses. O sea, don Víctor, para entender lo que usted me dice que yo puedo declarar y puedo demorar hacia el futuro el pago de un impuesto si yo no tengo platita hoy día para pagar Claro, el IVA, eso es lo que ¿cierto? se llama declaración y no pago. Por eso, queridos alumnos, queridos colegas, es tan importante esto. Vamos a extrapolarlo en el tema del arriendo. Si usted le arrienda a una persona natural o a una empresa y ellos le entregan la carpeta tributaria para saber cuáles son los ingresos y las utilidades, es importante que revisen si los impuestos están pagados o no. Por ejemplo, dicen por ahí que se usa que una empresa infla sus ingresos, infla, es decir, si vende 5, en vez de decir que vende 5, vende 20 millones. ¿Para qué? Para optar a obviamente es un delito, para optar a un crédito hipotecario, para optar a determinadas garantías, subsidios, y también para poder arrendar inmuebles. Entonces, ustedes, cuando hacen el análisis de los ingresos, egresos comercial, financiero, bancario, deben revisar en la carpeta tributaria
que esa persona efectivamente haya pagado los impuestos. Ojo, no me refiero que en un mes particular tenga una deuda, sino que, por ejemplo, una persona que no ha pagado impuestos o declarado en 6 o 10 meses, claramente puede ser una señal de alerta, don Víctor. Entonces, ya vimos que usted Efectivamente. puede declarar y puede diferir, perdón, hacia el futuro el pago de los impuestos. Claro, Ahora, ¿qué pasa si yo no declaro y no pago? Simplemente me hago loco, ¿cierto? No declaro y no pago impuestos. IVA. ya ahora, ¿qué pasa cuando el contribuyente no declara, como dice el profesor Salvador? Bueno, uno como contribuyente está afecto a una multa que está contemplada en el Código Tributario, artículo número 97. Ya, va a depender ahí de cuánto uno se haya demorado en declarar los impuestos. ¿Por qué? Porque también hay dos formas ahí. Yo como contribuyente puedo acercarme a impuestos internos y declarar y pagar los impuestos, que va a tener una multa mucho más baja, a que si llega un fiscalizador y me pide a mí el pago de los impuestos. Cuando ocurre esa acción, hay una multa más alta. ¿Por qué? Porque es el Estado quien llamó al contribuyente a que declare sus impuestos. No fue el contribuyente quien se acercó a impuestos internos a declarar sus impuestos. Entonces, por eso es recomendable cuando uno como contribuyente no ha pagado los impuestos, cualquier tipo de impuesto que se acerque uno como contribuyente al servicio, ya sea en forma particular o a través de un contador, para que un poco lo vaya orientando de qué manera puede colocarse al día con los impuestos. ¿Por qué es importante esto? Porque el Servicio de Impuesto Interno tiene un plazo que son hasta 3 años. O sea, hasta 3 años para atrás, el servicio a nosotros nos puede pedir información de nuestros ingresos. Y cuando detecta que nosotros no hemos declarado algún tipo de ingreso, nos va a cursar una multa desde cuando efectivamente se cumplió en la fecha de pago hasta la fecha actual que nos acaban de fiscalizar. Entonces es muy importante que como contribuyente, y más hoy en día, que Impuestos Internos prácticamente sabe toda nuestra historia de cuánto tiene que ver a los ingresos. ¿Para qué? Efectivamente, don Víctor, y lo que usted dice es tan importante que cuando usted no declara impuestos, según tengo entendido, usted me lo podrá refrendar, usted dice que el Servicio de Impuestos Internos le puede revisar a usted de hoy día, atención, hasta 3 años hacia el pasado. ¿Por qué? Porque eso se llama el plazo de prescripción ordinaria. Pero Exactamente. si usted no declara, se portó mal, ellos pueden hacerlo hasta 6 años, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, siempre hay que declarar, porque si usted no aunque usted no tenga para pagar el impuesto a sus clientes, tiene que saber de que hay que declarar y se puede diferir el pago del impuesto, pero es mucha más grande la sanción si es que usted declara y no paga. Ahora, don Víctor, esta materia es para un curso completo, pero aquí nos pregunta Scarlett, no sé si usted misma, Scarlett, se desea desmutear. Ella, don Víctor, nos hizo una pregunta muy prudente que dice, y en cuanto a las propiedades que se arriendan por día, ¿cómo calculamos la renta mensual? Ya que varía, efectivamente, pero no una renta mensual, sino que don Víctor nos va a explicar que es un promedio. Es decir, aquí ya le doy la palabra, usted le dice al Servicio de Impuesto Interno, el mes pasado yo arrendé el inmueble 10 días. Explíquenos ahí, por Claro. favor. A ver, cuando el arriendo es diario, Voy a mutear aquí, Sí, pero ¿sabes? Todo vamos a mutear a Ivonne. No, pues, pero no le corresponde. Cosas que pasan, iba a mutearla, perfecto. Ahora sí, don Víctor. ¿Cómo calculo si yo arriendo por 10 días mi departamento y no lo arriendo amoblado mensual? ¿Cómo se calcula? lo arrendo amoblado, Sí, ¿cierto? Sí. sí, Ya. por ejemplo, por Cuando 10 es, días. cuando es diario, ¿yo qué tengo que hacer? Dividir el avalúo fiscal por 30. Y ahí hacer la misma operación aritmética que acabamos de ver hace unos minutos atrás.
para Correcto. sacar el valor del impuesto a pagar. Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, mientras hablo con ustedes, voy a colocar en Google, dice calculadora, pago de IVA. Pueden hacerlo ustedes también y anotarlo. Arriendo amoblado, SII. Entonces, lo que estoy haciendo, le pedí aquí a Google que me diera la calculadora, porque ellos tienen hoy día una calculadora, ¿cierto? Que es un asistente para cálculos. Se los voy aquí a compartir. Por lo tanto, hoy día el Servicio Impuesto Interno, esta página está premiada hoy día en Chile y en el extranjero, tiene mucha información. Y puse eso en Google y me llevó a esta página Don Víctor. Entonces acá Perfecto. yo le coloco, perdón, yo le coloco aquí cálculo de IVA por arriendo de inmuebles amoblados y me va a pedir ingresar, me va a pedir aquí mi clave tributaria y esta calculadora, ¿cierto? Me va acá. ¿Qué hago acá yo, don Víctor? Se coloca el mes, después el año. Ajá, correcto. Y aquí fíjense ustedes la maravilla de la tecnología. Ahí Scarlett, le estamos respondiendo ahí su pregunta. ¿Qué dice acá? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cómo se llama, don Víctor? Pongámosle 10 días, ¿cierto? 10 10 días. días. Ya, perfecto. O sea, aquí la tecnología nos ayuda. Monto total percibido por el arriendo. Pongamos un ejemplo, don Víctor. ¿En cuánto arrendamos el inmueble mensual? O sea, perdón, diario. Una casa, un departamento, 50.000 pesos diarios, O sea, por 50.000 por 10 son 500.000 pesos, 500.000. ¿correcto? Perfecto. Y fíjense ustedes que yo con un clic saco el monto del impuesto, calcular impuesto. Ahí estaba pensando el software, calcular impuesto. Está, creo que pensando, dice, avalúo vigente, claro. Aquí nos falta el avalúo vigente, don Gente, Víctor. del Dice avalúo total de mes de arriendo para inmuebles y aquí tengo que colocar, ojo, el avalúo fiscal vigente al semestre que corresponda. En este caso, primer semestre, perdón, del 2024. 24. Entonces, claro, entonces en este caso no me deja porque acá a la derecha yo agrego el propietario, o esto lo tiene que hacer, ¿cierto? El propietario Claro, del inmueble dentro de su cesión del servicio de impuesto. Pero lo que le quería claro. mostrar era que es así de sencillo, ¿cierto, don Víctor? Efectivamente, uno tiene que ahí pinchar por cuál mueble o por qué inmueble en este caso uno está haciendo el cálculo del impuesto al IVA. Porque Claro, después esta información se cruza cuando uno hace el pago a través del formulario 29. correcto. Entonces, queridos colegas, aquí lo que estamos viendo, lo primero es que el inmueble amoblado paga IVA. Si usted no paga IVA, no declara y no paga IVA, tiene sanciones. Incluso le pueden, digamos, clausurar el local comercial, clausurar su oficina si usted se dedica a esto, y otras múltiples sanciones pecuniarias y también de pena de privativa de libertad, cárcel, como la exalcaldesa de alguna ciudad por ahí. ¿Cierto? Entonces, usted puede ir presencialmente al Servicio de Impuestos Internos, puede utilizar la calculadora, puede utilizar su sesión, puede calcular, declarar y pagar el impuesto. Dicho esto, no sé si tiene alguna otra consulta. Quisiera volver, don Víctor, a que usted me ayudara. Vamos a leer a la resolución, porque ya vimos a través de don David cuándo se entendía amoblado, cuando era casa habitación. Pero ahora, don Víctor, vamos a ver cuándo se entiende que es amoblado cuando se arrienda una oficina. Mire qué interesante. Perfecto. Ya, debe contar con aquellos bienes que permitan desarrollar al menos las actividades administrativas comunes a cualquier tipo de actividad profesional, empresarial o de servicio. Así, por ejemplo, el inmueble debe contar como mínimo con escritorio, silla, uno o más muebles para para el archivo o custodia de documentos, mesa de reuniones y mobiliario para apoyo de computadores o impresoras u otros similares a los señalados que tengan dichas finalidades.
Fíjese lo importante, en todos los ejemplos es para que lo que usted arriende pueda cumplir su destino, su uso de suelo, si usted quiere. Claramente, si usted arrenda una oficina, la oficina tiene que estar, comillas, operativa para cumplir su objetivo, que es que existan, perdón, labores administrativas, que usted pueda atender clientes, que haya mesas, mesones, etc. Por lo tanto, eso es lo que nos dice hoy día el servicio. Acá siempre el servicio en diferentes oficios ha estipulado en general que tanto los departamentos o casas amobladas y también las oficinas estén los elementos para que uno pueda ejercer actividad o pueda vivir de manera lo más básico posible. Acá no dice que uno tenga que tener un plasma de 50 pulgadas, un refrigerador con X características, no. Basta que tenga lo básico y lo esencial, ya sea para poder vivir o para poder ejercer alguna actividad comercial o alguna profesión que uno tiene conveniente. Eso es porque el Servicio de Impuestos Internos, que es un asesino serial, usted sabe que es una broma, ¿cierto? Lo que quiere es cobrarnos impuestos. Por lo tanto, lo que nos dice don Víctor es que por más básico que sea el mobiliario, de acuerdo a esta circular, se debería declarar y pagar IVA. ¿Es verdad eso lo que usted nos está diciendo, don Víctor? Es verdad. Mire usted, es pillo. Ahora vamos a ver inmuebles con instalaciones o maquinaria que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial. ¿Cuándo debe entenderse amoblado, don Víctor? Ya. Dichos elementos deben permitir por sí solos o de modo preponderante el desarrollo de alguna actividad específicamente comprendida en el artículo 3 del Código del Comercio o que verifique el concepto señalado en el artículo 6 del Decreto Supremo número 55 de 1977, reglamento de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios. Para estos efectos no se considerarán aquellas instalaciones comunes a toda edificación, por ejemplo, las que son de uso común, como estacionamiento, servicio higiénico o servicios de aseo. Por lo tanto, aquí No lo que se- tenemos que hacer es ir a la ley sobre impuestos a las ventas y servicios y analizar, ¿cierto?, este artículo exacto de un decreto supremo, número 55 del año 77. Pero al igual como habitación, departamento, casa habitación, local comercial, oficina, lo que se quiere es que si usted está arrendando un inmueble con este tipo de uso, ese inmueble pueda ser utilizado para lo que se está proyectando. Y ahora fíjense que acá don Víctor dice que si el arrendamiento recae en un local para la atención de público, un local para atender público, se entenderá que cuenta con instalaciones, a lo menos si tiene un mesón, estantes o bodegas para guardar productos y vitrinas, repisa. Es decir, lo que hablábamos delante, un mesón, un par de sillas, una vitrina, ahí se entiende amoblado. O sea, profesor, si yo arriendo un local comercial con estas características, ¿debiera pagar IVA? Sí. Ojo, todo contribuyente, toda persona natural o jurídica que tenga residencia en Chile y que deba declarar y pagar impuestos, esa es una definición de contribuyentes, podría preguntarle al servicio de Rosa Candia, Ivonne, don Sergio, podría preguntarle al servicio, ¿debo pagar o no pagar? ¿Eso es conveniente o inconveniente, don Víctor? De que yo vaya al servicio y le pregunte, digamos, le muestre la foto, el video, y le pregunte si debo o no debo pagar impuestos. Por lo general, cuando uno va a impuestos internos a hacer ese tipo de consultas, el, el fiscalizador dice que tiene que verlo con el contador. Porque si después el fiscalizador comete algún error, va a decir, ese problema es del contribuyente. El único responsable del pago de los impuestos es el contribuyente. Si lo calculo mal, bueno, hay formas de poder rectificar eso, ya sea para pagar la diferencia o para solicitar la devolución. Pero eso básicamente, cuando uno quiere solicitar la devolución, es un procedimiento largo.
Exacto. Por eso es tan importante contar con un contador auditor a efectos de evitar multas, morosidades, sanciones, etc. Ahora, Víctor, le voy a pedir que leamos este párrafo en un inmueble agrícola, por ejemplo, una parcela, u otro tipo de estas características. Ya, dice, en el caso de un inmueble agrícola en el cual se desarrollan actividades de tal naturaleza, si se arrienda como una sola unidad, conjuntamente con los bienes muebles que están inequívocamente destinados al uso o cultivo del mismo, por tratarse de bienes inmuebles por destinación, dicho contrato no estará grabado, siempre que dichos bienes muebles no cambien su destino o que, por sí mismos, posibiliten el desarrollo de actividades comerciales o industriales. Casos, estos últimos, en los cuales el arriendo se encontrará grabado. Lo que dice acá el señor contador, fíjense, esto es sencillo. No se asusten. Esta es una pregunta para su examen. Se entienden inmuebles por destinación aquellos bienes muebles que sirven para el cultivo o uso del bien agrícola. Por ejemplo, un tractor. ¿Pero cómo, profesor? Sí, un tractor se entiende un bien inmueble por destinación. El buey con, ¿cómo se llama? Don David, ayúdame con lo que utiliza para arar el El suelo. arado, señor, el El arado. arado, señor, el arado también es un bien inmueble por destinación. Si usted tiene un camión aljibe para regar, o más bien, bien digo, regar el cultivo, también se entiende un bien inmueble por destinación. ¿Y qué dice la norma? Que si usted arrienda una parcela o un predio agrícola, más bien en general, predio rústico, la parcela es para que entendamos, ¿cierto? Pero fuera del área urbana de la comuna, si lo arrienda con bienes muebles, no deberá pagar IVA por regla general. Eso es lo que nos dice la norma. O sea, usted arrienda el predio rústico, 20 hectáreas, lo arrienda con el tractor, lo arrienda con un molino, lo arrienda, ¿cierto?, con otros utensilios para el uso y cultivo, y eso no deberá declarar y pagar IVA. Me tengo que retirar. Con mucho gusto, don Francisco. Gracias por estar con su cámara encendida y estar presente. Entonces, aquí quisiera hacer una reflexión, lo dijo don Víctor, que los habitantes de Chile, cuando hablo de habitantes, hablo de chilenos y extranjeros, no estamos acostumbrados a declarar y pagar IVA en el arriendo amoblado. Fíjense ustedes que si usted no declara y no paga el IVA, el Servicio de Impuestos Internos desde hoy día puede revisar todas las transacciones, operaciones, ventas, etcétera, hasta 6 años. La recomendación a nuestros clientes es primero determinar si ese inmueble está o no amoblado, y en segundo lugar, si lo está, hay que recurrir a esta calculadora, hay que recurrir a este procedimiento y declarar y pagar. Porque fíjense ustedes que en el ejemplo que vimos delante, la renta mensual era de 120.000 pesos. Y esos 120.000 pesos pagan IVA 6.800. Si se arriendan 240, paga 12.000 de IVA. Si se arrienda en 360, paga 18.000 de IVA. Si se arrienda en 480, paga 24.000 pesos de IVA. Lo importante hoy día de esta capacitación o de esta pincelada es que debemos nosotros acostumbrar a nuestros clientes inmobiliarios de estructurar esto que estamos viendo y también de formalizar. Ahora, estamos viendo todo lo que vimos en general era respecto tanto de persona natural y jurídica, pero si usted tiene un cliente o usted mismo creó una empresa inmobiliaria, una sociedad inmobiliaria, para comprar departamentos, para hacer la devolución del IVA, por ejemplo,
Es distinto lo que usted debe hacer, porque usted es un contribuyente que don Víctor nos va a decir de primera categoría. Esto no es chino, es sencillo. En la ley de impuesto a la renta, la ley de impuesto a la renta establece una primera categoría y una segunda categoría de tiempo. Es sencillo, no es sencillo, pero esto aquí. La primera categoría es la renta que provenga de capital. Por ejemplo, yo invierto en algo y por esa inversión capital yo recibo, ¿cierto?, un emolumento, un ingreso, una renta. Eso yo tributo en primera categoría del impuesto a la renta. Y la segunda categoría es por los ingresos que yo obtengo producto de mi trabajo, de la prestación de servicios. Por la general, o si soy un trabajador dependiente, recibo una remuneración mensual. Por lo tanto, tenemos primera categoría y segunda categoría. Entonces, ahora le voy a preguntar a don Víctor, ¿qué pasa si ustedes o nuestros clientes formaron una sociedad inmobiliaria y arriendan departamentos amoblados? Bueno, en ese caso es lo mismo, tienen que pagar también el IVA, ¿ya? Primero se deben constituir, ¿cierto?, como una sociedad inmobiliaria, ¿ya? Cuando compran un bien nuevo, tienen la opción, tienen dos opciones. Una es poder recuperar parte del IVA que han pagado por la compra de la propiedad, ¿ya? O, en su defecto, irlo dejando como que se llama remanente. Es un IVA que está guardado en una bolsita, por decirlo así, y que se va a ir rebajando, ocupando mes a mes cuando uno vaya declarando el pago del impuesto mensual. ¿Qué hacen habitualmente los contribuyentes? Piden la devolución de ese IVA que han pagado cuando han comprado una propiedad nueva. Porque recuerden que hoy en día en Chile, cuando uno compra una propiedad nueva, uno paga un IVA. Y ese IVA uno lo puede recuperar y con eso, obviamente, poder volver a invertir para un nuevo departamento o simplemente hacer un uso que estime conveniente. ¿Usted hace devolución de IVA en la compraventa de inmuebles nuevos? ¿Sí? Sí hago. Sí. ¿Cuánto cobra por regla general para la devolución del IVA en inmuebles nuevos? ¿Cuáles son sus honorarios? A veces es un costo que bordea más o menos el 20% de lo que se está pidiendo en devolución. ¿Ya? O sea, si yo pido, por ejemplo, 2 millones de pesos en devolución de IVA, usted cobra el 20%, lo que serían 400.000 pesos. Claro. Que por lo general, cuando uno está pidiendo una devolución de IVA, son por lo menos sus 15 millones de pesos. Por lo menos. Por lo menos, sí. Nos vamos a dedicar a la contaduría, don David, don Víctor. Nos vamos a dedicar a... Vamos. Se me está ocurriendo un negocio, ¿eh? ¿Se le está ocurriendo un negocio, don David? Cuénteme. Sí, 15 millones de pesos. Después lo conversamos ahí con don Víctor. Muy bien. Sí. 20 millones de pesos, Entonces, 15 millones de pesos, entonces, son 3 millones. Muy bien. Entonces, el punto es que cuando uno se dedica a este tipo de actividad, tiene que tener una continuidad. ¿Por qué? En el tiempo. Porque para poder hacer uso bien de la normativa vigente. ¿Ya? Correcto. Correcto. Oiga, don Víctor. Entonces, don Víctor, ahora la pregunta, ¿una persona natural puede ella, sin un contador, obviamente no lo ideal, pero pregunto, si tiene conocimiento, una persona se podría, comillas, hacer este procedimiento de la devolución del IVA sin un profesional? O sea, si tienen los conocimientos, sí, pero no es lo más recomendable. ¿Por No qué es lo no es más lo recomendable. recomendable? No, porque hay que llevar una contabilidad de al menos un año, porque tienen que tener ustedes presente, cuando uno compra un bien, para poder después recuperar el IVA, tiene que tenerlo amoblado. Y para poder amoblarlo, hay que comprar los bienes que uno va a colocar en ese inmueble a nombre de la sociedad.
porque después va a ir un fiscalizador de impuestos internos al domicilio y va a pedir las facturas de compra de lo que está viendo. O sea, por ejemplo, si ve un televisor, la compra con factura del televisor. Si ve un refrigerador, la compra del refrigerador. Correcto. Por lo tanto, ustedes recuerden que hay un principio en el tema tributario que cuando usted va a asumir un costo o un gasto que es diferente, tarea para la casa, ¿qué es un costo, qué es un gasto para la ley tributaria, para la determinación de la renta líquida imponible? Eso todo deberá estar respaldado en documentos tributarios, llámese boletas y facturas, perfectas o exentas. Es decir, si yo le digo al Servicio de Impuesto Interno, devuélvame el IVA o parte del IVA porque yo compré un sillón, o yo compré un televisor, un aire acondicionado, compré cristal de Venecia para mis invitados, eso usted deberá acreditarlo solamente con instrumentos tributarios. No lo podrá acreditar con una guía de despacho, que también es un documento tributario, pero me refiero a boletas y facturas. No lo podrá acreditar con un presupuesto de alguien o por un, ¿cierto? Por un papelito que diga que usted compró un sillón usado. Por lo tanto, para que haya devolución en este tipo de casos, todo deberá estar en orden. Como dice don Víctor, esto tiene que tener una continuidad. Por ejemplo, Perfecto. el honorario pregunto, el honorario del corredor de propiedades de un 7 o un 10% por la administración del inmueble puede servir a efectos de la devolución del IVA. No, no, porque eso no corresponde al, es parte del gasto, no es parte del costo que yo estoy incurriendo para poder eh, ejercer mi actividad de tener un bien amoblado. Y es tan importante esto porque efectivamente si yo quiero que me devuelvan el IVA es porque yo tengo que haber comprado algún bien o servicio que pague IVA, ¿cierto? Efectivamente. Y el honorario, digamos, del corredor no, digamos, no, como bien dice don Víctor, en este caso no se aplicaría. Por lo tanto, la recomendación siempre es que se asesore con un contador experto en cada una de las materias. Si usted viene de parte de Global Brokers o de Correo Exitoso, ¿usted nos va a hacer un descuento, don Víctor? Se evalúa caso a caso, pero Ah, sí. sí, hay un descuento. Pueden escribirle a Víctor en impuestosok.cl. Don David, ¿tiene alguna inquietud? ¿Qué le ha parecido nuestra ponencia? Este tema tributario, lo importante, hay que ir introduciéndolo de a poquito, porque es un poco áspero, pero ir dejando puntos esenciales para que uno también hable con su equipo maestro y sepa un poco de lo que estamos conversando. Bueno, sin lugar a dudas, al hablar de equipos maestros, precisamos de los servicios de un experto tributario y es importante que tengamos, tal vez no necesariamente la expertise para hacer este cálculo, es bueno conocerlo, pero sí saber que podemos asesorar a nuestros clientes en materia de derivarlos con algún contador de confianza, también saber que contamos con las herramientas tecnológicas que Impuestos Internos, por ejemplo, pone a nuestra disposición para hacer efectivamente el cálculo y darle la tranquilidad que haciendo el cálculo, si bien es complejo, finalmente el monto final suele ser menor a lo que es el 19% el grueso que debiese pagarse a través de lo que es el IVA. Así que termina siendo un impuesto, entre comillas, bastante más conveniente que otro. Exacto, y cuando usted haga una inversión, no le tenga miedo a los tributos, don David, Ingrid, sino que hay que aprender a trabajar con los impuestos, con las exenciones, con los beneficios. Recuerden que lo podemos ver, voy a invitar a don Víctor un par de semanas más, el tema de el beneficio fiscal que existe si usted compra o promete comprar, me parece, hasta abril de 2024. Es decir, hoy día el Estado, a través de lo fiscal, lo que hace es fomentar y desincentivar determinadas actividades. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los cigarrillos, don Víctor, hoy día cuando usted va a comprar en Chile, 5.400 pesos, cuánto de esos 5.400 pesos son de impuesto en el cigarrillo más o menos ahí?
Pucha, la verdad es que yo no fumo, pero más o menos es como el 70% por lo menos. Por lo menos, y de repente un poquito más. Y esos impuestos, obviamente, a los que somos fumadores, el Estado nos dice, bueno, si usted quiere matarse, yo le voy a colocar impuestos, ¿cierto? Siempre se aprieta ahí en, digamos, en los alcoholes, cigarrillos, otro tipo de actividad. Por lo tanto, a lo que voy yo es que en teoría, ese valor o ese precio más bien, o esa cantidad de impuestos para desincentivar a los fumadores. También a través de los impuestos o de las exenciones o de los beneficios, el Estado lo que hace es incentivar determinadas actividades. Por lo tanto, conocer este tipo de aspectos y también tener un buen abogado tributarista, tener un buen contador, auditor experto en las materias que usted desee señalar son relevantes. Porque la proyección tributaria, usted como corredor inmobiliario, como inversionista, la proyección fiscal, es decir, cuál va a ser la cuantía de sus tributos en el futuro dependiendo de sus ingresos o su renta líquida imponible, es esencial para el éxito de cualquier emprendimiento. Por lo tanto, eso es lo que quisimos dejar hoy día aquí presente. Queridos colegas, ¿tienen alguna inquietud que ustedes quieran compartir el día de hoy con nosotros en esta exposición que hemos hecho respecto a parte del IVA en el arriendo amoblado? Por favor, quienes tengan inquietudes están invitados a formularlas por intermedio del chat de esta reunión. O también que se desmuteen, pues todavía aquí. Saludos a Elsa Mónica, Varo Propiedades. Me gustaría verlos a todos, a Elisa, a Ivonne, a Marcela, a Jessica, a don Sergio Mandakovich, a Patricia, a Vita Joa. ¿Cómo está don Sergio? Ahí está. Uy, mire qué lindo el atardecer. ¿Cómo está don Sergio? ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Lo veo más joven que siempre, señor. Muchas gracias. Así. ¿Tiene alguna Yo tengo una inquietud? consulta. Yo Tengo lo una puedo, por consulta. favor. He visto muchos avisos que se ofrecen propiedades que dicen semi-amoblado. ¿Qué concepto es ese? Es su pregunta, mire, a usted se lo van a llevar los norcoreanos. Don Víctor va a responder esa pregunta. A ver, por lo general cuando se llama semi-amoblado es porque tiene, carece de todo lo que es esencial para que una persona pueda pernoctar en tal propiedad. O, por ejemplo, falta alguna cama, falta algún sillón, ya, falta algún refrigerador, ese tipo de cosas. Cuando son semi-amoblados, Impuestos Internos ha declarado en algunos oficios que hay que ver qué tipo de muebles son los que están en la propiedad para poder definir si está afecto a IVA o no. O Entonces sea, sí, no hay una, no hay claridad, o un, sea, hay claridad, pero yo lo expresaría de la siguiente forma, don Víctor. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo primero es que yo creo que el concepto semi-amoblado es un concepto coloquial, no legal. Yo no lo he visto en ninguna norma, don Sergio, don Víctor, que diga semi-amoblado. Yo creo que, en primer lugar, es un concepto que utilizamos en la industria inmobiliaria semi-amoblado. Segundo, concuerdo con don Víctor que es algo que una casa que está, ¿cierto?, más o menos no más amoblada. Tiene una cama, no tiene el velador. ¿Cierto? Tiene, no sé, tiene en vez de un comedor, tiene como una mesita terraza con dos sillas. Básicamente, yo creo que el concepto en Chile de semi-amoblado es que está amoblado de forma precaria. Y en forma precaria. Y lo segundo, don Sergio, que vamos a mandar por el Global Brokers la resolución que estamos viendo, uno debería atenerse a la definición que da de casa habitación, oficina, local comercial, predio agrícola, etcétera. Eso haría, y como bien dice don Víctor, el Servicio de Impuestos Internos, perdón, también puede emitir una opinión. ¿Es verdad eso, don Víctor? Yo le puedo es preguntar, verdad, sí, o sea, el servicio, yo le puedo preguntar en estos casos. sí. Uno como contribuyente tiene la facultad de enviar Impuesto Interno, una consulta, y el servicio después responde a través de un oficio.
en base a lo que uno le acaba de consultar. Entiendo. Porque fíjese que adelante, para que no se confundan, gracias por quien nos saludó recién y que se tiene que retirar. Un abrazo, Lorena. Es que fíjese que cuando usted verbalmente le pregunta al fiscalizador, él no se quema. Pero es diferente cuando usted le envía don Sergio, colega, cuando usted le envía una pregunta por escrito en forma formal, porque ellos están obligados a responderle, ¿cierto, don Víctor? Efectivamente. Cosa distinta que uno vaya, ¿cierto?, a tomarse un tecito, un cafecito, a una consulta formal. Así que esperamos darle respuesta ahí, don Sergio. Muchas gracias. Y fíjese usted que la ley con mucho gusto, la ley de valor agregado, esto es solamente como un tema de reflexión, si ustedes tienen algo de venta de bienes o servicios, tengan presente esto, estos son casos reales. Si usted tiene un local comercial, un supermercado, y usted quiere tomarse una Coca-Cola Diet, no es más viejo, ustedes son todos jóvenes, antes se llamaba Coca-Cola Diet, y era muy mala, era más mala que la Free. Si usted es dueño de un supermercado y usted quiere beber una Coca-Cola Diet de 120 pesos y usted la destapa, puede haber un fiscalizador que lo multe. Porque cuando usted es dueño de un comercio y quiere utilizar su bien o servicio, antes de hacerlo, debe emitir la boleta. Pero yo soy el dueño de la Coca-Cola. Sí, usted es dueño de la Coca-Cola, pero tiene que pagar impuestos por eso. ¿Es correcto eso, don Víctor? Efectivamente es correcto, porque cuando uno compró esa bebida, uno pagó el IVA. Entonces ahora uno tiene que devolver ese IVA mediante una boleta de venta, independiente que uno haya hecho el consumo el mismo dueño del local. Efectivamente, por lo tanto, cuando usted en su mini market, antes de beberse la Coca-Cola Diet, tiene que emitir la boleta. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, observación, reclamo o felicitación para don Víctor? ¿Don David? Acá, por ejemplo, hay una pregunta que habla de lo que respecta a arriendos estacionales. ¿Cuáles son los honorarios que usualmente se cobran en corretaje y cómo tributar ese honorario? Ah, esa pregunta que hicieron es brillante. Muchachos, Global Brokers son extraordinarios. Mire, primero que todo, ustedes saben de que en Chile los honorarios de los corredores hay libertad en su fijación. Puede cobrar uno, puede cobrar 90, pero ¿cómo va a cobrar 90? Hay libertad en fijación. Obviamente, sería poco probable que se lo pagaran y también poco ético que usted cobrara 90. ¿Por qué poco ético? No, sí, libertad en fijación de honorarios. Primero que todo. Segundo, y vamos a tener sin duda otras conversaciones, todo contrato por un día debe estar escriturado. Ejemplo, se los di en mi Instagram, quienes no me siguen lo pueden hacer. Un amigo de mi familia arrendó por Airbnb una semana a una pareja, a dos mujeres. Después se lo arrendó por otra semana y la tercera le pidieron que se la arrendaran por meses, por un año. Avenida Perú, Viña del Mar, Valparaíso. Y no se hizo un contrato escrito. Y las personas se quedaron ahí sin pagar la renta. Profesor, si yo arrendo por Airbnb Booking, ¿deberá ser un contrato escrito? Por supuesto. Yo conozco corredores que andan con una planilla, andan con autocopiativo, ¿cierto? Con un cartoncito, y tienen un contrato en una hoja o en una hoja de oficio, pero es un contrato, entonces, ya, no quieren escriturarlo perfecto. Por favor, présteme la cédula de identidad de todos los ocupantes, quién va a ser el arrendatario, puede pedir codeudor, puede pedir una garantía. Por lo tanto, formalicemos el arriendo temporario. Primero que todo, formalicémoslo. Y segundo, ¿cuáles son los honorarios? Yo he visto de todo, respondo. He visto un 5, he visto un 10, he visto un 20, he visto un 30%. Y lo que más se da, Jessica, es que el dueño dice yo quiero 40, por lo arrendan 60. Pero lo importante es que sea un porcentaje o un mayor valor. ¿Y cómo se tributa por ese honorario? Depende. Don Víctor nos va a dar la respuesta. Depende, efectivamente depende. Respecto al honorario del corredor, si yo lo hago mediante una empresa, esa empresa debe pagar IVA.
pero si lo hago como persona natural, no pago IVA. Sí estoy obligado a emitir la boleta de honorarios como corredor. Ahora, entiendo que la pregunta era respecto al estacionamiento. Si No, a los arriendos temporarios, diarios, estacionales, estivales, como usted quiera. Arriendos diarios. ya, perfecto. ¿Cómo paga el corredor? Por ejemplo, el corredor ganó en un mes 1.000.000 de pesos por arriendo diario. ¿Cómo debe tributar y cuánto impuesto paga? Depende, pero eso es esa es la pregunta. Ya. Si el corredor tiene una empresa, ¿cierto? Tiene que pagar IVA. Si el corredor lo hace como persona natural, tiene que pagar, hacer la boleta de honorario, ¿cierto? Y después pagar el PPM, que hoy en día está en un 13%. El PPM es el pago previsional mensual. Me parece que está en un ¿Cuál? 13,5, ¿no, don Víctor? ¿13,5 este año? ¿No? ¿13? ¿13%? ¿Sí? Por eso, A lo queridos, mejor usted lo confunde con la retención de la boleta. 13,75. perdón, 13,75. 13,75. Por ello, Esa es la queridos, retención de la boleta honorario. correcto. Pero, Sí. pero oiga, termina el apellido. Boleta de honorarios profesionales. ¿Cierto, don David? Eso. Entonces, ahora, ojo, esto es importante. Es muy importante para su capacidad, prestigio profesional, para que le vaya muy bien. Siempre debe, Vitajón, muchas gracias, señalar el monto final de sus honorarios. 2% más IVA, 2% más 13,75. En la promesa de compraventa coloque el monto específico que a ustedes tienen que pagar. Y hay una fórmula antigua que se dice lo siguiente, y acá don Víctor me podrá decir. Por ejemplo, yo voy a cobrar por una asesoría 1.000.000 de pesos a percibir. ¿Qué significa eso? Que el cliente me tiene que pagar a mí 1.000.000 de pesos, pero aparte tiene que pagar los impuestos. Pero es si es que doy boleta de honorario o boleta o factura afecta a IVA. A lo que voy yo es que si yo le coloco en un mail, usted me va a pagar 1.000.000 de pesos a percibir, lo más probable es que el cliente no entienda ese concepto. Por lo tanto, usted debería colocarle, ¿cierto? Los honorarios profesionales son 1.137.500. Sí, yo percibo 1.000.000 y él tiene que hacer la retención, si es empresa, de esos 137. A lo que voy yo, que siempre la claridad, la precisión en cuánto son los impuestos es importante y así usted va a ganar más clientes y va a ganar también mayor profesionalismo por tener clarito todo desde el principio. ¿Está de acuerdo, don Víctor? De acuerdo. Y Perfecto. efectivamente, el porcentaje es 13,75%. Correcto, efectivamente. Muchas gracias, Vitajón. Don David, por mi parte estoy muy contento, estoy muy bien. Nos vamos a ver seguidos, así que ¿cierto? Este fue un ratito para que salieran de la piscina y que conversáramos un rato. Y a muchos de ustedes también nos vamos a ver a partir del 11 de marzo. Don David, tiene la palabra. Muy amable, gracias. Bueno, justamente como usted señala, esto es un pequeño break a lo que son las vacaciones de muchos de los miembros de Global Brokers, otros que todavía no tenemos la dicha durante este año, pero ya viene. Lo cierto es que, junto con agradecer la capacitación que tanto don Salvador Macluf nos ha dado y también celebrar la presencia de don Víctor Duarte, quien nos acompañó en esta oportunidad, que le agradezco mucho y le envío un fuerte abrazo, les queremos comentar que han participado ustedes de no una reunión cualquiera, no han participado de una capacitación ordinaria de Global Brokers. Me refiero por ordinaria, lógicamente, a lo que es normal y común, toda vez que Global Brokers presenta mucha calidad en sus capacitaciones. Lo cierto es que les comento, ustedes han asistido a lo que es el piloto de lo que va a ser la Academia Inmobiliaria de Global Brokers. Y a eso, ¡Wow! de hecho, se debe mi presencia también el día de hoy. La Academia Inmobiliaria va a comenzar a operar a partir de marzo, por lo tanto estamos haciendo esta suerte de piloto. En febrero viene otra capacitación para calentar más o menos los motores y a contar de marzo entramos ya con todo. Serán 2 capacitaciones mensuales, tendrán
la respectiva frecuencia, ¿por qué no evaluar a lo mejor la posibilidad de monitorear también los conocimientos adquiridos, pero siempre con un tema relacionado a lo que la fecha del año nos vaya requiriendo? Muy Como bien. fue el caso el día de hoy de arriendos estacionales, arriendos de temporada, arriendos de verano, que ciertamente lo vemos con gran frecuencia en nuestras labores diarias. Así que queríamos compartirle esa noticia. Ricardo Siede, que lo veo ahí también conectado, Álvaro Portugal y don Salvador Macluf, que son los fundadores de Global Brokers, han tomado esta alternativa y felizmente les puedo comunicar también que me he integrado a cargo de esta área de las capacitaciones, de manera que la Academia Inmobiliaria Global Brokers, a contar de esta fecha, y muy felizmente y agradecido, pasa a estar a mi cargo. Desde ya les agradezco la bienvenida para todos quienes han participado de esta reunión, para todos quienes se están manifestando a través del chat. Y nada, vamos a tener un año de mucho conocimiento en ese sentido. Cuentan desde ya también conmigo para lo que necesiten todos los miembros de esta Academia Inmobiliaria Global Brokers 2024. Excelente, excelente, don David. Muy bienvenido a nuestra Academia de Global Brokers. Usted, como siempre, es un capo, hay un ex funcionario del Estado, usted hay una persona ahí. Vamos a tener un extraordinario 2024. Vamos a tener un extraordinario 2024 entre todos, porque la idea de esto es hacer comunidad, que sea la segunda casa del corredor de propiedades. Desde ya voy a dejar a don Víctor invitado a otra clase junto a don David, porque el tema Por cierto, tributario, si lo, si, Por si supuesto. lo, si lo desmenuzamos, don Víctor, no es tan árido. Y aparte, ojo, es nuestro dinero de nuestros clientes, nos debería importar un poquito más, ¿cierto? Tener especialistas y también aprender más porque son nuestros réditos, ¿cierto, don Víctor? Aquí despídase de todos nuestros colegas o lo que usted quiera hacer. Estimados, muchas gracias por esta invitación. Espero poder vernos en un próximo encuentro. Que tengan todos una muy buena tarde, un buen fin de semana y estamos en contacto con Salvador junto con David. Muchas gracias, que estén bien, cuídense. Muchas gracias, don Víctor. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Ricardo sí parece que iba a decir algo. Gracias, Víctor. Estaba diciendo, estaba muteado. Gracias, Víctor. Gracias, Salvador. Gracias, David. Y bienvenido. Sin duda va a ser muy entretenido y muy provechoso estar juntos en todas estas capacitaciones y en el plan de capacitaciones que pronto vamos a presentar a través de Global para este primer semestre. Un abrazo y muchas gracias a todos por acompañarnos también. Y nos seguimos viendo a través del grupo oficial. Gracias por toda la interacción dentro del portal de Global. Y me gustaría, Ricardo, que están haciendo captura de pantalla y nos están etiquetando entre todos. Wow. Buenísimo, miradísimo, obvio. Porque ustedes se están capacitando un día de verano, un día jueves, en vez de estar tomándose un pisco sour y no le están contando a sus clientes ahí, imagínense. Si ahí eso. no es Están contando a sus menor, no es clientes menor. que está con don David, con don Ricardo, están contando que ustedes son parte de esta gran comunidad de Global Brokers. Perdón la introducción, pero, ¿cierto? Eso. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Un abrazo para todos, bienvenidos a esta Cuídense. academia. En marzo comenzamos con todo y en febrero les tenemos otra sorpresa. Un abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Estoy leyendo. Cuídense, pórtense bien. Tengo satélite en todas partes. Pórtense, Ingrid, pórtense bien. ¿Ah? Nos vemos con su hermana en marzo. Don Sergio, a todos. Gracias por estar. Gracias, don Víctor. Gracias, don David. Ricardo, Soledad, a todos. Que estén muy bien.